En un contexto donde la espiral de violencia parece no detenerse, el Evangelio nos llama a los cristianos a ser los hacedores de paz yendo en contra de lo que todo el mundo espera de nosotros. Leamos el Evangelio del día de hoy. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero yo les digo a los que me están escuchando, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra, y no le niegues la túnica al que te quitó el manto. Da siempre a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo no se lo reclames. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos a los que esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para que después les devuelvan lo suyo. Pero ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, justamente después de las bienaventuranzas se nos dice, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y muchos hemos pensado, ¿cómo podemos ser perfectos? Esto es imposible. Bien, el Evangelio de Lucas, en estos versículos que hemos leído de hoy, toma el mismo pasaje de Mateo y lo reinterpreta para decirnos la perfección es la misericordia. En lugar de sed perfectos como su Padre en los cielos es perfecto, el Evangelio de Lucas nos interpreta el pasaje y nos dice sed misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces, el valor fundamental del cristianismo es la misericordia. En la segunda carta de San Clemente, una carta que en los principios de la historia del cristianismo fue muy importante y que incluso es canónica para algunas iglesias de tradición siria, San Clemente decía, no puede ser cristiano el que no ame al que lo odia. Así de fuerte interpretaba la iglesia primitiva estos mandatos sobre el amor al enemigo. No existe cristiano que no pueda amar al enemigo. Pero ¿cómo se puede dar este amor al enemigo en un contexto como el que vivimos hoy, donde pareciera ser que la violencia es el único camino para sobrevivir? En primer lugar, preguntémonos ¿qué es la misericordia? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Primero dice, amando a sus enemigos. Pero en el texto bíblico y en la tradición hebrea, amar no tiene que ver con un sentimiento, sino tiene que ver con una actitud. Aquel que ama, hace. Entonces el texto dice, amen a sus enemigos y hagan el bien a aquellos a los que los odian. Es decir, amar está paralelo con hacer el bien. No se trata solo de decir yo amo, sino se trata de hacer el bien a aquellos que piensan diferente a nosotros o aquellos que son completamente diferentes a nosotros. El texto no presenta a los pecadores como los malos, los que están afuera de la iglesia, los paganos, sino que los presenta como aquellos que tienen la necesidad de ser amados, de ser perdonados y de que sean misericordiosos con ellos. Y esta misericordia se manifiesta de diferentes maneras. En primer lugar, hay una manera religiosa de manifestar esta misericordia. ¿Cuántas guerras se han dado a causa de disputas religiosas? ¿Cuánto se ha utilizado la religión para tener un discurso de odio en contra de otros? En cambio, el Evangelio dice, a los que hablen mal de ustedes oren por ellos. Y a los que los maldigan, ustedes bendígalos. Religiosamente, el cristiano tiene que ser aquel que atrae la multitud de aquellos que piensan diferentes. El cristiano no puede ser un enemigo o un hacedor de la guerra, sino que tiene que ser un hacedor de la paz. En segundo lugar,
hay una clase de misericordia económica también, porque dice, presten no solo a los que les puedan devolver, sino a aquellos que ustedes saben que no les van a devolver nada. ¿Por qué? Porque si tú prestas para que te devuelvan, dice, también los pecadores hacen lo mismo. Y perdonen a aquellos que no los han perdonado. Perdonen a aquellos que les hacen mal. Ahora bien, ¿se trata esto de una utopía? Nietzsche, el famoso Nietzsche, decía que el amor a los enemigos es el mandamiento más absurdo del cristianismo, que una sociedad no puede avanzar amando al enemigo, que la cultura no puede seguir avanzando si uno hace caso a estos mandamientos. Pero la pregunta es, ¿podemos seguir viviendo como humanidad sin el perdón y la misericordia? ¿Podemos seguir viviendo como humanidad viendo a la guerra como la primera respuesta ante aquello con lo que no estamos de acuerdo? ¿Viendo la violencia como primera respuesta ante aquellos que piensan diferente que nosotros? La respuesta del Evangelio es no. La humanidad no puede vivir plenamente si no encuentra la misericordia y el amor gratuito en el amor de Dios. Y esto tiene una raíz teológica. Ustedes amen, ustedes sean misericordiosos, ustedes perdonen, porque Dios es perdonador, porque Dios es misericordioso y porque Dios los amó a ustedes primero. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios no puede perdonar? Pero Dios en todo el Antiguo Testamento y Dios sobre todo en Jesucristo en el Nuevo Testamento nos muestra que el perdón es posible y que es un perdón que no necesita tener garantías, es un perdón que no necesita ser pagado por nada. Sigamos leyendo el pasaje. Versículo 37. No juzguen y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Dios les dará. Él les dará una bolsa con provisiones generosa, apretada, sacudida y repleta, porque la misma medida que usen para los demás, Dios la usará para ustedes. En la conclusión del pasaje nos encontramos con 4 verbos en imperativo, 2 en negativo y 2 en positivo. No juzguen, no condenen. Perdonen y den. Pero primeramente no juzguen. ¿Qué es juzgar? Juzgar es pensar que nosotros podemos establecer el valor de la otra persona por lo que piensa, por lo que dice, por lo que es. El Evangelio dice no juzguen y no serán juzgados. No pone el juicio en primer lugar en Dios, porque muchas veces nosotros como cristianos decimos no juzgues y no condenes porque Dios es el que tiene que juzgar y Dios tiene que condenar. Pero el Evangelio lo que dice es, si tú no juzgas, Dios no te va a juzgar. Si tú no condenas, Dios no te va a condenar. Es decir, el juzgamiento y la condenación no son de Dios. El juzgamiento y la condenación son actitudes humanas. Y esas actitudes humanas, si nosotros las llevamos a cabo, entonces se reflejan en la eternidad con Dios juzgándonos y Dios condenándonos. El Evangelio nos pide que como cristianos no seamos aquellos que juzguen y que condenen a los demás, sino que seamos aquellos que perdonen y que den. ¿Por qué perdonar y dar se está dando en el mismo contexto? Porque solamente cuando perdonamos podemos reconocer el valor de la otra persona y entonces podemos dar sin esperar nada a cambio. Pero este dar no es un dar solamente económico, es un dar amor, es un dar misericordia, es un dar perdón. Ahora bien, antes de terminar tenemos que pensar que existe también la pseudo misericordia y debemos evitar caer en estos discursos de pseudo misericordia donde al cristiano se le dice tienes que perdonar todo, tienes que ser misericordioso con todo, tienes que olvidar todo, porque la misericordia no conlleva con olvido. El perdón no significa olvidar. Tenemos que recordar las injusticias que han sucedido a través de la historia. Tienes que recordar las injusticias que te han pasado, pero las tienes que recordar con un corazón dispuesto a perdonar.
Como cristianos debemos tener cuidado de un perdón fácil, de una misericordia que no es la misericordia bíblica. La misericordia bíblica no va en contra de la justicia, como muchos les encanta hablar y decir, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. No, en el texto bíblico Dios es justo porque es misericordioso. La misericordia es la plenitud de la justicia. La misericordia no es ciega a la justicia, no sobrepasa la justicia. La misericordia plenifica la justicia, hace plenitud de la justicia. Entonces, ser misericordioso con aquel que está cometiendo una injusticia, con aquel que está abusando de su poder de cualquier manera, con aquel que está sobre alguien. Ser misericordioso no es perdonarlo, cerrar los ojos y no ver lo que está haciendo, sino que ser misericordioso es darle la oportunidad por medio del perdón, por medio del amor, pero también por medio de la justicia, de que cambie su manera de ser, porque esa violencia que él ejerce es una violencia que le quita su humanidad. La misericordia tiene que ser misericordia no solo con las víctimas, sino también con los victimizantes. Así que si somos misericordiosos, buscamos la justicia. No cerramos los ojos ante situaciones injustas. El Evangelio de hoy nos invita a cerrar el círculo de violencia en el que vivimos hoy. El Evangelio de hoy nos invita a perdonar cuando el mundo nos dice que no debemos perdonar. Nos invita a decirle adiós a cualquier guerra religiosa y nos invita a decirle adiós a cualquier guerra económica. El Evangelio empieza con una palabrita, pero. Y este pero es la palabra más radical de todo el Evangelio, porque cuando el mundo nos muestra, cuando vemos noticias, cuando vemos lo que tenemos que ser, cuando vemos lo que la sociedad dice, el Evangelio nos dice, pero ustedes tienen que ser diferentes. Que seamos una iglesia de paz, de misericordia y de perdón. Muchas gracias por escuchar este video. Los invito a suscribirse al canal. También los invito a seguirme en mis redes sociales, Alexei Rodríguez en Instagram, Alexei03 en Twitter. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.